Y bueno, hoy terminamos Primera de Juan. Nos falta todavía dos cartas más, Judas y Apocalipsis. Ya vamos a terminar el Nuevo Testamento. Pues Juan, el apóstol, escribe 3 cartas a un grupo de iglesias que están en una zona conocida como Asia Menor, que sería en nuestra actual Turquía. Por esa zona había esta red de iglesias y que Juan cuidaba de ellas y estaban atravesando un momento de crisis. Varias personas habían roto la comunión con estas iglesias, se habían separado y estaban enseñando que Jesús no era el Cristo, que no era el Hijo de Dios. Así que Juan les escribe para animarles, para fortalecerles, para exhortarles a permanecer, para recordarles el mensaje que habían escuchado desde un principio acerca del Padre y del Hijo. Juan les dice que este es el mensaje que él y los apóstoles habían escuchado desde un principio acerca de Jesús, y que ese es el mensaje que también habían compartido con estas iglesias y que debían permanecer firmes en ese mensaje que habían oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que los apóstoles habían enseñado acerca de Jesús y acerca de Dios? Ellos habían enseñado, habían testificado que el Dios que se ha revelado por medio de Jesús es un Dios de luz y es un Dios de amor. ¿Y por qué es un Dios de luz? Si yo digo que tengo una relación con Dios, entonces necesito caminar también en luz. Si digo que conozco a Dios, pero vivo una vida de tinieblas espirituales, de desobediencia, me engaño a mí mismo y no conozco a Dios. Quien afirma conocer a Dios debe andar en luz como Él es luz. Ahora, no es fácil andar en luz. Por eso Juan dice que tenemos un abogado en Jesucristo. Si pecamos, podemos venir y confesar nuestros pecados y ser restaurados en nuestra relación con Él. Pero este mismo Dios de luz también es un Dios de amor. Así que aquellos que conocen a Dios deben permanecer en la verdad. Y estos que permanecen en la verdad son verdaderamente hijos de Dios, son amados por el Padre. Y de hecho muestran que son sus hijos cuando hacen lo que es justo y aman a sus hermanos. ¿Recuerdas este círculo? Si decimos que amamos a Dios, lo demostramos al obedecer sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Así que la obediencia es amor y el amor es obediencia a Jesús. Pues nosotros como creyentes que hemos sido amados por Dios y hemos experimentado el amor de Jesús y el amor de Dios, ¿en qué resulta? En que nuestras vidas han sido transformadas. Él ha quitado la vergüenza y la culpa. Nos ha hecho nacer de nuevo y por lo tanto nos ha dado confianza. Hemos creído en el testimonio de quién es Jesús y su amor nos ha hecho nuevos. Y por eso hemos experimentado ese poder transformador del amor de Cristo y tenemos su victoria y tenemos esperanza. Así que Juan concluye esta carta una vez más tocando este tema de seguridad. Si hemos creído en Jesús y permanecemos en su amor, estamos seguros en ese amor. Tenemos confianza. Y por lo tanto, Juan termina así. Confianza en la relación que tenemos con Dios, advertencia de que el pecado es un asunto serio y una exhortación final de no hacer a Jesús a un Jesús a mi imagen, no adorar un ídolo, sino permanecer en el verdadero. ¿Te parece si oramos y acabamos esta carta? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque nos amas. Quieres transformarnos, quieres darnos, Señor, seguridad y esperanza de que estamos en el verdadero. Nos has dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Permítenos permanecer en Jesús y en ese amor que nos ha transformado y que lo sigue haciendo. Te lo pedimos por favor, Señor. Amén. Entonces, Juan termina con estas instrucciones pastorales, como regularmente terminan la mayoría de cartas a las iglesias, con algunas recomendaciones pastorales. En este caso hay una exhortación, una advertencia en esta parte final, alguna instrucción de ánimo.
Entonces dice el verso número 13: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Hemos creído en el testimonio del Hijo de Dios, en su nombre, en su obra, en su autoridad, en su misión. Eso es lo que significa creer en su nombre. Hemos creído en su mensaje, en su identidad. ¿Qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios? En el Hijo de Dios. Recuerda que está haciendo referencia a su nacimiento, a su muerte, su resurrección. Muchas veces cuando oímos este título, el Hijo de Dios, regularmente a lo que nos viene a la mente es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, ha sido engendrado por Dios. Pero en la Biblia, este título, el Hijo de Dios, aplicado a Jesús, no solo es una referencia, ¿recuerdas?, a la encarnación, al nacimiento de Jesús, sino a su entronización. En la Biblia, la crucifixión es vista como la coronación de Jesús, y la resurrección es vista como su ascensión y su recibimiento en el trono como quien tiene autoridad sobre todas las cosas. Por eso Pedro en Hechos capítulo 2 habla de la resurrección de Jesús así: Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. O el mismo Jesús en Mateo 28 se presenta a sí mismo a los discípulos: toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces Jesús es el Hijo de Dios en ese sentido. Es Dios con nosotros, es el Rey del universo, es quien por medio de su muerte y resurrección ha vencido a la muerte. Hemos creído en el Hijo de Dios y por lo tanto, dice ahí, les escribo a ustedes para que sepas, ¿qué cosa? Que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, para que sepas, tengas seguridad de que la vida eterna no es algo reservado para el futuro solamente, sino que es una herencia que hemos recibido el día de hoy. ¿Quiénes? Los que hemos creído en el Hijo de Dios, la vida eterna. Y para que sigamos creyendo en su nombre, continuemos sujetos, ligados, confiados en Jesús. Ahora esta palabra vida eterna, los que creen en el Hijo de Dios, el que ha resucitado, el que ha vencido la muerte, que tiene autoridad sobre todas las cosas, el Creador que nos ha redimido por medio de su sacrificio, el Hijo de Dios, el Rey. ¿Qué es lo que tienen? Vida eterna, vida eterna. Ahora, ¿qué es esto de vida eterna? Porque, verás, no sé si te pasa, pero muchas veces pensamos en vida eterna como en vivir mucho tiempo sin fin, ¿no? Eso es vida eterna, vamos a vivir para siempre. Ahora, claro, es parte de lo que implica tener vida eterna. Pero en la Biblia, vida eterna es algo mucho más profundo que simplemente vivir mucho tiempo sin fin. ¿Qué es vida eterna? Cuando la Biblia dice que tenemos vida eterna, lo que implica y lo que significa es que tenemos la vida de Dios en nosotros, que hemos nacido de nuevo, que ahora tenemos su naturaleza en nosotros y que esa vida de Dios, la vida misma de Dios en nosotros, nos ha no solamente hecho nuevos, sino que también nos ha pasado de una vida de muerte espiritual a una de vida espiritual y que por lo tanto estamos siendo transformados por Dios. Tenemos su vida en nosotros y Él vive en nosotros. Eso es una realidad para todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Tienen vida eterna. Entonces, ¿te das cuenta cómo Juan quiere darnos esperanza y seguridad a los creyentes? Esa es una realidad el día de hoy. Tienes vida eterna, la vida de Dios en ti. Y por eso mismo Juan nos ha dicho que aquel que ha nacido de Dios no vive una vida de pecado. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en él, su naturaleza. Su vida ha sido transformada. No significa que nunca peca, sino que no vive en el pecado.
porque la vida de Dios ahora está en él y está transformándolo, haciéndolo completamente nuevo, una persona completamente renovada, transformada. Así que partiendo de ese verso 13, que es como una especie de resumen, no solamente de Juan, incluso del Evangelio de Juan, aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y esa es la seguridad que tiene el creyente para que siga creyendo en el Hijo de Dios. Continúe su esperanza y su vida puesta en el Hijo de Dios. Es el resumen del propósito de esta carta, es dar esta seguridad y esta afirmación, así como en el Evangelio de Juan. Partiendo de esta firmeza, de esta seguridad, como dicen los mexicanos que viven en Estados Unidos, cuando hablan de la aseguradora, dicen, tienen aseguranza, ¿no? Es muy chistosa esa palabra, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos, aseguranza, ¿no? Tenemos seguridad. Dice el verso 14. Entonces, ya que tenemos vida eterna, la vida de Dios en nosotros, Juan dice, tenemos seguridad en la oración. Mire, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pues sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya que tenemos la vida de Dios en nosotros, hemos confiado en el Hijo, tenemos esperanza y tenemos una relación con Él, tenemos confianza en la oración, tenemos aseguranza, ¿no? Tenemos seguridad y confianza de que Él nos escucha. Estamos firmes en Él. Así que este versículo tiene el propósito de afirmar que los cristianos tenemos una relación con Dios y que por lo tanto tenemos nuestras peticiones delante de Él con la confianza de que Él nos escucha. Ahora, ¿qué nos significa este versículo? Y creo que sería muy bueno entenderlo para poder hacer que más brille el pasaje. ¿Qué nos significa? Bueno, este versículo no es un cheque en blanco. ¿Viste la película Cheque en Blanco? Muy buena y muy mala a la vez. ¿Okay? En los 90s, un chamaco, un narcotraficante, un dealer, choca con él y para sacarlo de, ya, vete de aquí, porque le rompe su bicicleta, le da un cheque firmado, pero no le pone la cantidad, ¿no? Sueño de todo chamaco en los 90s, ¿no? Va al banco y le pone 1,000,000, ¿no? Y pues le dan $1,000,000, ¿no? Y bueno, ya de ahí se desarrolla la película. Entonces, no es un cheque en blanco, ¿ok? No es que tiene la firma de Jesús, ponle lo que tú quieras y se te concede, ¿ok? No es un cheque en blanco. No es lo que este texto afirma. No es una especie de fórmula mágica. Si repites esto y repites la clave secreta, Dios te va a contestar cualquier petición, no te la va a negar. Cualquiera que sea, te la va a contestar. No es lo que está diciendo este pasaje. Bueno, entonces si no es eso, ¿qué es? Vamos a volver a leerlo. Esta es la confianza que tenemos en Él. Recuerda, ¿quién está escribiendo? A los que tienen vida eterna, que la vida de Dios está en ellos, que han creído en el Hijo. Han creído que Él es el Rey del universo, el Creador, el Salvador, el Redentor. Esa es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí está la clave. ¿Qué pasa? Él nos oye. Ese es el énfasis. Él nos oye. Y por eso, si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que hay detrás de este versículo es que tenemos una relación de confianza, de tal manera que sabemos que Dios nos oye, que tenemos una relación de comunión. Esta es nuestra confianza, esta es nuestra bendición. No que Dios nos conceda sí a nuestras peticiones,
Nuestra bendición es el hecho de que podemos orar sabiendo que Él nos escucha. Como diría el pastor Isaac, ¿topas? ¿No? Dice él, ¿qué es esto? ¿Estás diciendo que la bendición no está en que Dios me diga sí a todo? No. La bendición está en el hecho de que incline su oído y te escucha. ¿Qué significa eso? Dice Robert Yarbrough, es un comentarista de Primera de Juan, dice así, mira, quiero compartírtelo. La respuesta divina más alta al que pide no es poner la oración humana en el asiento del conductor del destino. Es decir, lo que está en el centro no son las peticiones, sino asegurarle a quien ora que todas las solicitudes se consideran debidamente para esto, para maximizar la venida del reino de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Esta es mi confianza. Dios me ama y me escucha. Y Él siempre hará, de acuerdo a su voluntad, lo que es bueno para mí y para su reino. Porque el que está en el centro no soy yo, ni mis peticiones, sino su buena voluntad, su reino. Entonces, sigue diciendo este autor, al Juan escribir, sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones. Él está afirmando lo siguiente, que saber que Dios nos escucha es confiar en que Él siempre actúa de manera sabia y oportuna. Y comunicarse en oración con Él es esa seguridad firme, que es en sí la más profunda gratificación de aquellos que tienen vida eterna en el Hijo. La más profunda gratificación es saber el hecho de que Dios me pone atención. ¿Me explico? Así que este versículo no es un cheque en blanco, sino una seguridad que tenemos los creyentes en la relación que tenemos con Dios. Que de hecho somos sus hijos y Él es nuestro Padre y nos oye y nos ama y nos cuida y hará lo mejor para su reino. Y si hace lo mejor para su reino, hará entonces lo mejor para nosotros, porque su voluntad es buena. Entonces, qué bello versículo. Qué horror cuando lo convertimos en algo que no es. ¿Sabes por qué? Porque entonces, ¿qué pasa cuando Dios no contesta tus peticiones? ¿Qué pasa cuando, digo, entre comillas, no contesta? Porque Dios siempre contesta. No siempre contesta sí, pero siempre contesta. Pero ¿qué pasa cuando pedimos algo y no responde lo que queremos? ¿Deja de ser bueno? Creo yo que una de las formas en las que los cristianos enfrentan crisis de fe en su vida espiritual es porque han convertido a Dios en un ídolo. Alguien a quien pueden manipular en un Santa Claus glorificado, en donde Dios le trae regalos a los que se portan bien y no a los que se portan mal. Pero ese no es Dios. Y por eso Juan al final nos va a hacer una exhortación. Hijitos, guárdense de los ídolos. Resistan la tentación de convertir a Dios en un ídolo, de recrearlo a su imagen. Entonces, este texto nos brinda más bien seguridad, descanso. Qué bueno que Dios no dice sí a todas nuestras peticiones. Y qué grande confianza tenemos en que Dios siempre obrará para su reino. Entonces, te das cuenta que no somos los protagonistas en esta historia. Somos parte de esta bella historia en la que Dios es el centro. Y Él nos ama y nos conoce y somos importantes para Él, pero no somos los protagonistas.
Y mucho de la falsa espiritualidad, la falsa religión, está en colocar al hombre en el centro. Es de ahí donde viene esa religión que nos sacia, que incluso puede llamarse cristiana, pero es religión y nos sacia, porque no está en el centro. Pero aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios y tenemos vida eterna, y la vida de Dios está en nosotros, tenemos este gran privilegio de poder orar porque Él nos escucha y tenemos una relación con Él y confiamos en su buena voluntad para nuestras vidas. Ahora, no estoy diciendo con esto que no podemos pedir cosas a Dios. Lo que estoy diciendo es que las peticiones no son las que están en el centro, sino su voluntad. Y el maravilloso hecho de que Él nos oye. ¿Sabes que Dios te oye? ¿Te escucha? No pases de largo esto, porque quizás es lo que día a día no consideramos. El hecho de que Dios nos oye cuando oramos. ¿Cómo serían nuestras peticiones si tomáramos más en serio el hecho de que Dios te escucha? Y de que su voluntad es buena. Pero entonces, en el verso 16 pasa Juan de este ánimo que quiere brindar a los creyentes, afirmarles en el hecho de que tienen vida eterna y que es un regalo que experimentan en el presente porque han creído en el Hijo de Dios y que eso se traduce en una vida de oración eficaz. Él nos escucha y nos ama. Pero ahora viene una advertencia. Aquello que puede distraernos, desenfocarnos, incluso hacer daño a nuestra vida espiritual. Dice el verso 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto no es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Perdón, esto es, lo leí en negativo, discúlpenme. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ok. Bienvenidos a uno de los versículos más extraños y complicados de no solo Juan, la Biblia, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Juan? Hasta pareciera que interrumpe el flujo de la carta, ¿no? Aunque no lo hace, de hecho. Pero, ok, Juan, a ver, tenemos confianza de orar, podemos orar, sabemos que Dios nos oye conforme a su voluntad. Y entonces de pronto Juan dice, muy bien, existe la posibilidad de que en la comunidad de cristianos veamos a un hermano pecar, ser atrapado por el pecado. Juan dice, oren por él para que sea restaurado. Y de pronto Juan dice, ok, esto lo estoy diciendo para aquellos que cometen pecado que no sea de muerte. Porque hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Y esto es lo que lo hace tan complicado. Debería orar por aquellos que en la comunidad cristiana están en pecado y Dios quiere restaurarles, siempre y cuando su pecado no sea de muerte. Entonces, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Bueno, vamos a leer el siguiente versículo. Dice, hay pecado, al final de 16 dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Luego Juan dice, toda injusticia es pecado, toda acción mala es pecado, o toda desobediencia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Entonces, este es el reto. ¿Qué es pecado de muerte y pecado que no es de muerte? ¿Existe pecados que sean más graves que otros? ¿A qué se está refiriendo Juan? Ok, bueno. Estas son las posibilidades para un pasaje que pues es algo oscuro su significado,
Pero estas son las posibilidades, lo que los comentaristas dicen al respecto de este pasaje. Algunos creen que lo que Juan está diciendo es esto: oremos por aquellos que han pecado, por su restauración, pero no deberíamos orar por aquellos que por su pecado han experimentado una muerte física. Por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira, en Hechos 5, que pecan y por su pecado mueren, entonces han experimentado una muerte física. En ese caso, Juan dice, no ores por ellos, están muertos. Eso se convertiría en una oración por los muertos. Ahora, esa es una posibilidad del pasaje, aunque sería un poco extraño porque Juan no ha hablado nada al respecto en toda la carta de esto, pero está esa posibilidad. Otra posibilidad es esto: Juan está haciendo eco de un pasaje, bueno, no solo de uno, sino varios pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Levítico o en Números, donde se hace una distinción entre aquellos que pecan involuntariamente, y hay una lista de qué significa pecar involuntariamente, y de aquellos, como traduce en la NTV, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, ya sea israelitas, extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben de ser excluidos de la comunidad. Entonces, en el Antiguo Testamento había una serie de instrucciones al respecto de pecado no deliberado y pecado deliberado. Ahora, lo que el Antiguo Testamento tiene en mente por pecado deliberado es una persona que ha pecado y no se arrepiente y persiste en su pecado, y esa es su convicción. No hay ninguna intención de arrepentirse. Por lo tanto, esa persona tenía que quedar excluida de la comunidad. Entonces, quizás, considerando este contexto bíblico, pareciera ser que esto es a lo que se refiere Juan. Hay personas en la comunidad cristiana que han pecado y que necesitan restauración, y que su restauración es posible. ¿Por qué? Porque están dispuestos a ser restaurados. Pero hay otras personas, como en el caso de los que los teólogos llaman los separatistas, estos mismos que Juan ha llamado anticristos, falsos cristianos, falsos profetas, que han abandonado la comunión con la iglesia, pero también han abandonado la doctrina, han abandonado la enseñanza de los apóstoles. Ellos no quieren arrepentirse. Su convicción es persistir en su error y en su pecado y en su falsa enseñanza. Y es como si Juan dijera, ellos son los que han pecado de muerte. Es decir, han sido excluidos porque ellos han abandonado completamente la vida cristiana y por lo tanto han pecado de muerte. ¿Hay posibilidad de arrepentimiento? Sí, pero si no quieren arrepentirse, entonces han pecado de muerte. Es decir, describe una persona con un corazón no transformado, no regenerado, que persiste en su pecado y no tiene arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, un comentarista daba el ejemplo de cómo en la comunidad cristiana hay muchos que, aunque se llamen cristianos, no lo son. Viven una vida descaradamente de pecado. No creen, es decir, una persona que vive descaradamente en el pecado, que engaña a otros y que incluso engaña a otros usando el nombre de Cristo, no es una persona que puede ser llamada cristiana, que ha nacido de nuevo y por lo tanto ha pecado de muerte, es decir, vive una vida de pecado que le lleva a la muerte. Así que es probable que esta segunda opción sea la más cercana a lo que tiene en mente Juan. Así que si esto es así, no está fuera de lugar lo que Juan está diciendo. Más bien, Juan está respondiendo a una pregunta. Al final de su carta, si esta carta ha abordado la crisis espiritual que la iglesia ha enfrentado respecto a estos falsos cristianos, es como si al final de la carta Juan se adelantara a la pregunta, oye Juan, ok, estamos en el verdadero y tenemos vida eterna, ¿y qué hay de todos aquellos
que han abandonado la comunidad. Es como si Juan se adelantara y dijera, miren, hay una gran diferencia entre un cristiano que ha pecado. Busquen su restauración. Pero aquellos que han abandonado deliberadamente la comunión y que no quieren arrepentirse y que no quieren caminar con Dios, no es que les prohíbo que oren, sino que les recuerdo que no pueden forzar su arrepentimiento. Eso es probablemente lo que Juan tiene en mente. Busca a aquellos que quieren ser restaurados, pero aquellos que no quieren caminar con el Señor y que desean vivir en pecado, bueno, dice Juan, no digo que oren por ellos. A lo que se refiere es, no les prohíbo que oren por ellos, pero recuerden que no pueden forzar el arrepentimiento. Evidentemente tenemos que orar incluso por aquellos que viven en pecado, pero no podemos forzar su arrepentimiento. Debemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Entonces no tengas temor. En este sentido, no es como, ¿y qué tal que pecado de muerte? ¿No? Si has pecado de muerte, no estarías aquí. O no te importaría lo que estoy diciendo. Te daría igual, ¿me explico? Es muy similar al asunto de la blasfemia del Espíritu. Jesús habla de la blasfemia del Espíritu haciendo referencia a los líderes religiosos que, a pesar de todos los milagros y las señales y de ver a Jesús, no quieren reconocer que Él es el Mesías. Y no solo no quieren reconocerlo, le dicen a las personas que no crean en Jesús porque es un blasfemo y un endemoniado. Así que han persistido en su necedad y en su pecado. Y por lo tanto, su corazón se ha endurecido a tal grado que no quieren venir al arrepentimiento. Han blasfemado contra el Espíritu. Es algo similar. El pecado de muerte hace referencia a ese corazón no regenerado que va hacia la muerte, que está excluido de la relación con el Señor porque ha persistido en su pecado y en su necedad. ¿Okay? Pero ¿qué significa entonces eso para nosotros? Porque el verso 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Significa dos cosas para nosotros. El pecado es un asunto serio, aunque sea no de muerte, ¿ok? Es un asunto serio, es un asunto que rompe relaciones, que es corrosivo para la vida espiritual. Y por lo tanto, número dos, si el pecado es un asunto serio, necesitamos interceder por aquellos que han pecado. No es un llamado a ser policías espirituales y a olfatear quién está en pecado, ¿ok? No es una invitación a andar chismeando y viendo a ver quién. ¿Sí me explico? No es una invitación a eso. Es una invitación a formar relaciones estrechas en la iglesia, de tal manera que me preocupa la otra persona. Amo a la otra persona. Y si yo veo a mi hermano pecar, ¿cómo no me voy a acercar a decirle que el Señor le ama y que el Señor quiere restaurarle? ¿Me explico? Tratar de exhortar a alguien sin una relación puede producir más separación. Entonces no es una invitación a ser los policías de Dios, ¿ok? Y andar ahí señalando pecado. Es una invitación a ser iglesia, a caminar juntos, a preocuparnos por el otro, a cuidar del otro, así como a estar dispuesto a ser animado y exhortado en el Señor. Pero date cuenta que lo que dice Juan, lo primero que debe hacer la iglesia cuando hay un hermano que está en pecado es que orar, orar por él, interceder por él. Y claro, eso implica la acción de ir y buscarlo, buscar su restauración. Entonces, qué bello, porque en el capítulo 1, Juan dice que si estamos en luz, pues tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, hay restauración, hay perdón, mientras sea pecado, no de muerte. Es decir, mientras sea un cristiano buscando restauración. ¿Okay? E incluso un no creyente que quiere salvación, hay restauración.
Pero para aquella persona que persiste en su pecado y que no le importa la restauración, pues no hay restauración. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se arrepienta y busque la restauración, busque al Señor. ¿Okay? Entonces es muy bello, porque otra vez, un pasaje que puede ser manipulado para traer temor a otros, aunque sí es una advertencia, el pecado es algo serio y es corrosivo, aunque no sea de muerte. Lo que no, es una invitación a esta seguridad que nos da el Señor de que hay restauración en Él, pero también nos da un cuadro realista de la iglesia. Habrá pecado, porque somos pecadores y estamos rotos y necesitamos del Señor. Así que la iglesia no es un lugar, no es un coro de ángeles sin pecado, ¿me explico? Es un hospital para pecadores en transformación. Y esto es bueno reconocer esto, identificar esto. Y entonces el verso 18 cierra la carta con 3 veces que dice, sabemos esto y sabemos esto. Es un resumen de toda la carta y finaliza con esta seguridad. 3 certezas. 3 certezas. Dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces es un comentario del verso anterior, ¿verdad? Por un lado, habrá hermanos que pequen, hay la posibilidad de pecar y hay restauración en el Señor, pero al mismo tiempo es muy claro el pasaje. Aquel que ha nacido de nuevo no puede vivir en una vida de pecado. ¿Por qué razón no puede? Como dice el NTV, los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. El creyente no vive en un estilo de vida constante, persistente, deliberado y consciente del pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, porque la naturaleza de Dios está en él, porque Dios vive en él. Y no solo eso, sino que Jesús dice ahí, aquel que fue engendrado por Dios, qué bello, le guarda y el maligno no le toca. Es la seguridad de que Dios cuida de los creyentes y los santifica. Aquellos que han nacido de nuevo, que confían en el Señor, que están buscando al Señor, Jesús está con ellos. Jesús camina con ellos. Es decir, no están solos en la tentación y en la adversidad. Jesús está con ellos. Ahora esta frase, aquel engendrado por Dios. Hay tanto que podríamos hablar simplemente de esta frase que resume la convicción cristiana acerca de Jesús. De hecho, en el credo de Nicea dice, engendrado, no creado. ¿Qué hay detrás de todo lo que implica que el Hijo es aquel que ha sido engendrado por Dios, que ha nacido de Dios? ¿Okay? Ahora, ¿en qué sentido ha sido engendrado? Pues como dice el credo de Nicea, engendrado, no creado. No es una criatura menor, no es un derivado de Dios, es Dios mismo, es el Hijo. Mira lo que Primera de Juan dice de aquel que fue engendrado. Primera de Juan 1 y 2, 1, Primera de Juan capítulo 1 verso 2. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Lo vimos y testificamos. Él es la vida eterna. Así que aquel que ha sido engendrado es la vida eterna. Primera de Juan 1, 7 dice, si vivimos en luz, así como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo el pecado, de todo pecado. Él es la vida eterna. Él nos limpia del pecado. En 1 de Juan 2, 1 y 2 dice que tenemos un abogado que nos defiende, Jesucristo, el verdaderamente justo. Y también no solo es nuestro abogado delante del Padre, sino Él mismo es el sacrificio por nuestros pecados. También 1 de Juan 2, 20 dice,
el Santo les ha dado su Espíritu y ustedes conocen la verdad. Por Jesús tenemos al Espíritu de Dios y conocemos la verdad. También 1 de Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios, el Rey, vino para destruir las obras del diablo. Tiene autoridad sobre todas las cosas. Y aquel que fue engendrado, dice 1 de Juan 3:16, por él conocemos el verdadero amor, porque Jesús se entregó por nosotros. Por él hemos nacido de nuevo. Y no estamos solos en la tentación. Él nos guía y Él nos guarda. ¿Significa eso una vida sin problemas? No. Pero este pasaje dice que que el maligno no nos toca. Entonces, ¿qué significa esto? No significa una vida sin problemas. Significa que Jesús vive en nosotros, que Jesús es quien nos transforma y que Jesús es quien camina con nosotros en toda situación, incluyendo el dolor y el sufrimiento. Y que Él puede tomar el dolor y el sufrimiento que existen en el mundo y Él puede redimirlo en nuestras vidas. Es decir, al final pertenecemos a Jesús. Y nada puede hacernos daño realmente cuando confiamos en Él. Como Jesús le dice a los 12 discípulos en la misión del capítulo 10 de Mateo. Él les dice, teman a Dios, no teman a aquel que les puede hacer daño a su cuerpo. Más bien teman a aquel que puede hacer daño a su cuerpo y a su alma. Pero ¿saben qué? Aquel que tiene poder para hacer daño de esa manera, dice, Él es un Padre bueno que les ama. Es el mismo Dios creador que conoce hasta los pajaritos que se venden por una pequeña moneda. Ninguno cae a tierra sin que Dios lo sepa. Es el mismo que conoce el número de nuestros cabellos. Así que pueden tocar tu cuerpo, es decir, pueden dañarte en cierta manera, pero en realidad no pueden dañarte, porque está tu vida escondida en Cristo, porque le perteneces a Él y porque incluso las situaciones difíciles en tu vida, Jesús las redime y las usa para tu bien. Eso es lo que está diciendo. El maligno no lo toca. Le pertenecemos. Somos suyos. Creo una de las enseñanzas más importantes respecto a la seguridad que tenemos los cristianos es recordar que Jesús no es un amuleto antiproblemas, sino es el Dios que se humilló por nosotros, resucitó, venció a la muerte y al pecado, y que el día de hoy camina con nosotros en toda circunstancia, incluyendo el dolor y la tentación, y que nos ha librado porque Él es el Rey. Necesitamos recordar eso. Esa es la verdadera seguridad. Y por eso dice así el final. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Te das cuenta? La Biblia no ignora la realidad del mal. Tenemos seguridad y esperanza. Pero el mundo está bajo el maligno, el mundo no redimido, el mundo controlado por Satanás, que vive en oscuridad. Es la esfera humana de rebelión contra Dios y controlado por el diablo. Así que no se trata meramente de humanos, sino la totalidad de un sistema, de un estilo de vida bajo el maligno, que se expresa en instituciones, estructuras de poder, personas. Pero a pesar de la realidad de un mundo roto, un mundo bajo el maligno, un mundo donde el sufrimiento, el pecado, la rebelión, la hostilidad es real, a pesar de eso, somos de Dios.
somos de Dios. Entonces necesitamos una imagen realista. Diría un hermano, esperando lo mejor, pero preparados para lo peor. No hay una garantía en esta vida de que no habrá situaciones difíciles. La garantía está en el hecho de que somos de Dios. Y el maligno no puede tocarnos, porque le pertenecemos a Él. Y entonces dice, pero sabemos, así como sabemos que el que nace de Dios no peca porque Dios está con él y Jesús le guarda, así como sabemos que estamos en un mundo roto donde existe el pecado y que un día le pondrá fin Dios a ese pecado y a ese mal, porque Jesús resucitó y un día volverá y confrontará definitivamente el mal y establecerá un reino universal de justicia y paz. Lo sabemos, pero también sabemos esto, que el Hijo de Dios ha venido. Aun que este mundo esté bajo el maligno, el Hijo de Dios ha irrumpido en la historia, se ha dado a conocer, ha revelado a Dios y nos ha dado a entendimiento para conocer a qué es verdadero. Ok, checa esto. Jesús ha venido a este mundo para darnos entendimiento de aquel que es el verdadero. Y luego dice Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Okay? ¿Notas lo que está haciendo Juan? Jesús vino para darnos conocimiento del verdadero, pero de hecho, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿quién es el verdadero? ¿Dios o Jesús? Juan dice, sí y sí. En pocas palabras, no existe Dios aparte de Jesús. Perderte de Jesús es perderte de Dios mismo, el que es el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que al final, la verdad no es información abstracta. La verdad es una persona, el verdadero, el que es fiel, el que es digno. Todo lo demás es un sustituto. Todo lo demás que no sea el verdadero es un sustituto. Y así termina Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Qué extraña manera y qué bella manera de acabar su carta. Si estás en el verdadero, permanece en el verdadero. No vivas siguiendo sustitutos. Si conoces al Hijo de Dios, no vivas buscando sustitutos. ¿Qué es un ídolo? En la Biblia, el comienzo en Génesis presenta dos problemas, que son el problema principal del hombre, el pecado, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos la caída. La caída es la distorsión de la imagen de Dios en el hombre. El ser humano ya no refleja a Dios y su carácter justo y bueno. Refleja corrupción, rebelión. Ha traído sufrimiento y pecado y dolor al mundo de Dios. Así que la Biblia, a partir de ese momento, habla de una operación de rescate, ¿verdad? Hasta que llega Jesús. Pero hay otro problema que el pecado ha traído, que no solo es una distorsión de la imagen de Dios en el hombre, es el problema de Babel. En Babel, los hombres distorsionan la imagen de Dios. El pecado distorsiona la imagen de Dios en el hombre y Babel distorsiona la imagen de Dios. ¿Cómo? Reduciéndolo a un ser necesitado, a un objeto de manipulación. Eso es lo que hace Babel. Crea un sistema distorsionado, artificial, que distorsiona realmente quién es Dios. Y los hombres han vivido a partir de la caída de sustitutos, de distorsiones de quién es verdaderamente Dios. Así que la idolatría degrada la imagen de Dios. Hace de Dios dioses necesitados, inmorales, manipulables.
Ese es el problema de la idolatría. En el corazón de la idolatría, lo que es un ídolo es un sustituto de Dios. Algo que puedo domesticar, que puedo domar, que puedo manipular. Yo te doy esto y tú me das lo que yo quiero. Eso es lo que hay detrás de la idolatría, manipulación. No una relación, sino manipulación. Así que ese no es el Dios de la Biblia. Entonces mira lo que hace la idolatría, según John Walton. La idolatría reparte el poder de Dios. Lo hace dependiente. Lo hace un ser necesitado. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer el verdadero poder de Dios. Nuestra confianza, en lugar de ponerla en otras cosas, ponerla solamente en Dios. ¿Cómo sería nuestra obediencia si reconocemos verdaderamente al Dios de poder y justicia? La idolatría, ¿qué hace? Lo que hace la idolatría es limitar la soberanía de Dios. Hace que busquemos a un Dios que puede hacer lo que nosotros queremos. ¿Cómo nos curamos de esa idolatría? Recuperando la soberanía de Dios. No podemos domesticar a Dios. ¿Me explico? Es Dios. Es el creador del universo. Él es bueno y soberano. Y número 3, la idea detrás de la idolatría es controlar el poder de Dios. De alguna manera canalizarlo y dirigirlo a nuestros propósitos. Entonces, al final, la idolatría es ponerme a mí en el centro y buscar un sustituto. El consejo final de Juan, con lo que vamos a terminar, es: Jesús vino para darnos a conocer al que es el verdadero. Y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No hagamos un Dios a nuestra imagen. Permanezcamos en Jesús. Él es el verdadero Dios. ¿Cómo puedes conocer cómo es verdaderamente Dios? Ve a Jesús, al Jesús de las Escrituras. Conoce al verdadero Jesús y experimenta en tu vida a Jesús por medio de la fe y de poner tu esperanza en Él. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias porque nos amas. Gracias porque te has revelado a nosotros sin que lo mereciéramos, Señor. Te diste a conocer y nos has dado a conocer cómo es verdaderamente Dios. Señor, perdónanos cuando hemos vivido de sustitutos, Señor. Nuestra esperanza y nuestra confianza en otras cosas, Señor. O cuando hacemos versiones de ti, Señor, que son más cómodas, que nos gustaría, Señor, seguir a un Jesús a nuestra manera. Señor, líbranos de tal torpeza y ayúdanos a permanecer en el verdadero Jesús. Gracias porque tú nos has dado vida eterna. Tú nos has salvado de la muerte. Tú nos has librado, Señor. Hoy te pertenecemos, Señor. Y nuestra esperanza está en que, aunque el mundo está bajo el maligno, no siempre será así, Señor. Porque tú has vencido, tú traerás tu reino de justicia y paz. Mientras tanto, Señor, danos esperanza y ayúdanos a recordar que aún en el dolor y en la dificultad tú caminas con nosotros, Señor. Y nos das fuerza. Gracias, Señor, por amarnos y darnos a Jesús. Amén.